por secretaría. Modificaciones al título 1. Artículo primero. Sustitúyese el artículo 2 de la Ley de Contratos de Trabajo número 20.744, texto ordenado 1976, y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. B. Al personal de casas particulares, con la sola excepción de aquellas normas que el régimen de la Ley del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, número 26.844, y sus modificaciones expresamente declare aplicables. C. A los trabajadores agrarios, sin perjuicio de que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen nacional del trabajo agrario. D. A las contrataciones de obra, servicios, agencia, transporte, flete y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. E. A los trabajadores independientes y sus colaboradores en los términos del artículo 97 de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, número 27.742. F. A los prestadores independientes de plataformas tecnológicas conforme la regulación específica. G. Al personal embarcado comprendido en el régimen de la Ley de Navegación número 20.094 y sus modificatorias, sin perjuicio de las normas de las convenciones colectivas de trabajo que resulten aplicables. H. A las personas privadas de la libertad en contexto de encierro. Artículo 9. Sustitúyese el artículo 18 de la Ley de Contratos de Trabajo número 20.744, texto ordenado 1976, y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 18. Antigüedad del trabajador. Cuando se reconozcan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará como tiempo de servicio aquel efectivamente trabajado desde el inicio de la relación laboral, incluyendo el correspondiente a los sucesivos contratos a plazo que las partes hubieran celebrado. Asimismo, se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador. Si transcurriese un plazo de 2 años entre el cese del vínculo laboral, cualquiera fuere la causa, y el trabajador reingresara a prestar servicios con el mismo empleador, la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada. Artículo 19. Sustitúyese el artículo 31 de la Ley de Contratos de Trabajo número 20.744, texto ordenado en 1976, y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 31. Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad. Siempre que una o más empresas, aunque tuviese cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán, a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, únicamente cuando hayan mediado maniobras fraudulentas. Artículo 23. Sustitúyese el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, texto ordenado 1976, y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 66. Facultad de modificar las formas y modalidades de trabajo. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo, en tanto esos cambios no alteren modalidades esenciales del contrato ni causen perjuicio material al trabajador. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador, previa intimación y si ésta fuese desoída, le asistirá la posibilidad de considerarse despedido sin causa. Artículo 25. Sustitúyese el artículo 80 de la Ley de Contratos de Trabajo número 20.000
1744, texto ordenado en 1976, y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 80. Entrega de certificados. Dentro del plazo de 45 días hábiles desde la extinción del contrato de trabajo, el empleador deberá entregar al trabajador los certificados en los que consten los datos relativos a la relación laboral, la función desempeñada, las capacidades realizadas y la constancia del ingreso de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. La obligación se considera cumplida cuando el empleador ponga a disposición del trabajador dichos certificados: A, en formato físico en la sede de la empresa, o B, en formato digital a través de cualquier sistema que permita acreditar su entrega al trabajador de manera fehaciente. Cuando la información requerida por este artículo se encuentre disponible para el trabajador a través del sitio web del organismo de la Seguridad Social o del sistema que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, también se considera cumplida la obligación del empleador respecto de los certificados alcanzados por la información que así conste. Artículo 26. Derógase el capítulo octavo del título segundo de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, texto ordenado en 1976, y sus modificaciones. Artículo 31. Sustitúyese el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, texto ordenado en 1976, y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 103 bis. Beneficios sociales. Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que el empleador voluntariamente otorga al trabajador directamente o por intermedio de terceros, con el objeto de mejorar la calidad de vida del trabajador y o de su grupo familiar a cargo. Por ende, estos beneficios no son salarios en especie. En ningún caso corresponderá el pago de aportes ni contribuciones a la Seguridad Social, ni la aplicación de contribuciones patronales o aportes del trabajador sobre los conceptos comprendidos en la presente disposición. Se consideran beneficios sociales las siguientes prestaciones. A. Los servicios de comedor y alimentación del trabajador dentro del establecimiento del empleador o en establecimientos gastronómicos cercanos durante la jornada laboral contratados por el empleador. En ese último caso, conforme a los límites que determine la autoridad de aplicación. B. Los reintegros de gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos del trabajador y su grupo familiar asumidos por el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por profesionales o establecimientos habilitados. También se incluyen los planes médicos integrales otorgados en especie o las diferencias de pago de las cuotas de dichos planes. C. La provisión de ropa de trabajo y de todo otro elemento de indumentaria o equipamiento necesario para el desempeño de las tareas del trabajador. D. Los reintegros documentados de gastos de guardería y o sala maternal, utilizados por los trabajadores con hijos de hasta 6 años de edad, cuando la empresa no cuente con esas instalaciones. E. La provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador, otorgados en especie al inicio del periodo lectivo. F. El otorgamiento o pago documentado contra recibo de programas, cursos o seminarios de capacitación o especialización. G. El pago de gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador, debidamente documentado mediante comprobante. Artículo 35. Sustitúyese el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, texto ordenado en 1976, y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 124. Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse bajo pena de nulidad únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial. Dicha cuenta especial tendrá el nombre de cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá tener límites de extracciones, ni costo alguno para el trabajador en cuanto a su constitución, mantenimiento o extracción de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada. Artículo 37. Sustitúyese el artículo 133 de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, texto ordenado en 1976, y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 133. Porcentaje máximo de retención, conformidad del trabajador, autorización administrativa.
salvo lo dispuesto en el artículo 130 de esta ley. En el caso de adelanto de remuneraciones, la deducción, retención o compensación no podrá insumir en conjunto más del 20% del monto total de la remuneración en dinero que tenga que percibir el trabajador en el momento en que se practique. Las mismas podrán consistir, siempre dentro de dicha proporción, en sumas fijas y previamente determinadas. En ningún caso podrán efectuarse las deducciones, retenciones o compensaciones a las que se hace referencia en el artículo 132 de esta ley sin el consentimiento expreso del trabajador, salvo aquellas que provengan del cumplimiento de las leyes, estatutos profesionales o de convenios colectivos de trabajo, teniendo en cuenta el tope del 2% establecido en el artículo 128 de la Ley de Modernización Laboral, siempre que sean con destino al o los sindicatos signatarios de estos. Las deducciones, retenciones o compensaciones en todos los restantes casos requerirán además la previa autorización del organismo competente, exigencias ambas que deberán reunirse en cada caso particular, aunque la autorización puede ser conferida con carácter general a un empleador o grupo de empleadores a efectos de su utilización respecto de la totalidad de su personal y mientras no le fuese revocada por la misma autoridad que la concediera. La autoridad de aplicación podrá establecer por resolución fundada un límite porcentual distinto para las deducciones, retenciones o compensaciones cuando la situación particular lo requiera. Artículo 44. Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, texto ordenado 1976 y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 208. En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajo fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un periodo de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los 2 años. Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente. La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquella se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes. Se incorporó artículo 44 bis. Artículo 44 bis. Sustitúyese el artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, texto ordenado 1976 y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 209. Aviso al empleador. El trabajador, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviera imposibilitado de concurrir, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, salvo casos de fuerza mayor. Mientras no la haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente y su imposibilidad de darle el aviso, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. Artículo 44 ter. Sustitúyese el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, texto ordenado 1976 y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 210. Acreditación, control. Los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente inculpable deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados y ser emitidos en todo el territorio nacional por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas por la Ley 27.553 y su reglamentación. El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. En caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, se podrá recurrir a una junta médica en institución oficial en las jurisdicciones
en las que la autoridad administrativa hubiera habilitado esa opción, o requerir dictamen en institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica, cuyo costo de intervención en este último caso deberá ser asumido por el empleador. Se elimina el artículo 45. Artículo 55. En los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios. A través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina, BCRA, a estos fines para el periodo correspondiente. B. En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso A del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del índice de precios al consumidor, IPC, suministrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, con más una tasa de interés del 3% anual. C. El valor resultante no podrá ser inferior al 67% del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso B del presente artículo. Las disposiciones del presente artículo son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor, así como también después de la declaración de quiebra. Artículo 56. Sustitúyese el artículo 277 de la Ley de Contratos de Trabajo número 20.744, texto ordenado 1976 y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 277. ¿Cómo? Bueno. Igual corresponde que se está leyendo por secretaría, senador. Gracias. Continúe, secretario, por favor. Reitero, artículo 56. Sustitúyese el artículo 277 de la Ley de Contratos de Trabajo número 20.744, texto ordenado 1976, y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 277. Pago en juicio. Todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario. A. En la cuenta sueldo del respectivo trabajador, creada en virtud de lo dispuesto en la Ley número 26.590 y su normativa complementaria, y siempre que aquella se encuentre disponible. B. Excepcionalmente, y solo en caso de ausencia de la primera, en autos a la orden del tribunal interviniente y giro judicial personal al titular del crédito o sus derechohabientes, aún en el supuesto de haber otorgado poder. Todo pacto de quotalitis requerirá ratificación personal y homologación judicial y en ningún caso podrá exceder del 20% del monto del proceso. Las sentencias judiciales condenatorias de personas humanas y o jurídicas, cuando se trate de grandes empresas, podrán ser canceladas en hasta un máximo de 6 cuotas mensuales consecutivas, ajustadas conforme a la pauta establecida en el artículo 276 de la presente ley. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, la cancelación de las sentencias judiciales condenatorias de personas humanas y o jurídicas podrán ser realizadas en hasta un máximo de 12 cuotas mensuales consecutivas. El desistimiento por el trabajador de acciones y derechos se ratificará personalmente en el juicio y requerirá homologación. Todo pago realizado sin observar lo prescrito en este artículo, así como el pacto de quotalitis o el desistimiento no homologado, serán nulos de pleno derecho. La responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera única instancia, no excederán del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al derecho. Si las regulaciones de honorarios practicados conforme a las leyes arancelarias o usos locales correspondientes a todas las profesiones y especialidades superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios profesionales que hubieran representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.
Sí, eso fue todas las modificaciones al título primero. Bueno, voy a pedir que se logueen todos. Tiene la palabra el senador Recaldé.